Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario en el que celebramos la memoria obligatoria de San Maximiliano María Kolbe. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Josué, capítulo 3, versículos 7 al 10 a 11, 13 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y añadió: Así conocerán que Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies del agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar del Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Salmo 114 o 113. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21, capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. La parábola de hoy es crucial. Nos ayuda a comprender que el Señor perdona antes que pidamos perdón, y su perdón para cada uno de nosotros es infinitamente mayor que cualquier cosa que estemos llamados a perdonar. Uno de los grandes problemas del perdón es que empezamos por nosotros mismos, reduciéndolo a un moralismo, el deber de perdonar. Sin embargo,
Hay situaciones tan dolorosas que nos llevan a preguntarnos, ¿por qué debo perdonar? Y entonces no puedo. Es un poco como la consternación que debió sentir Pedro al escuchar las palabras de Jesús. Pedro ya había metido la pata, como decimos nosotros. ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que se arrepiente? Hasta 7. Pero Jesús abre un horizonte ilimitado. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Y cómo es esto posible? La parábola de hoy nos ayuda a comprenderlo, porque para Jesús perdonar no significa olvidar, ya que esto sería imposible, pues Dios nos dotó de memoria, y más fácilmente se olvida un bien que un mal. Entonces, perdonar para Jesús es recordar sin resentimiento. Por eso recomienda insistentemente orar por los enemigos y bendecir a quienes nos maldicen y persiguen. Y Pablo nos insiste que el cristiano debe bendecir y no maldecir, y que hay que vencer el mal a fuerza de bien. Ciertamente no es fácil, pero si oramos al Espíritu, Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Podemos perdonar tanto porque ante todo nos descubrimos perdonados. El perdón es, por tanto, un don que primero debe acogerse y luego darse. ¿Cuál es el problema? Que a veces perdemos de vista los 10.000 talentos que nos han sido totalmente perdonados. A menudo carecemos de un verdadero contacto con nosotros mismos. Nuestras conciencias no están aceitadas por la palabra de Dios y por lo tanto carecemos de un profundo sentido del pecado y de la misericordia divina. Por ello, tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos y extremadamente duros con los demás. A menudo olvidamos que costamos la sangre de Cristo, como dice San Pedro, y nos acercamos al sacramento de la confesión por el simple hecho de hacerlo, como si nada hubiera pasado, solo para sentirnos bien, tranquilizar nuestra conciencia, como si nuestros pecados, a diferencia de los demás, fueran siempre simples faltas o pecados veniales. Sin embargo, Jesús invierte la perspectiva y a través de la parábola nos plantea una pregunta. ¿Te das cuenta de cuánto has sido perdonado? ¿Te das cuenta de que Dios cada vez que te arrepientes no solo perdona, sino que también condona y te justifica? Pensemos en el año jubilar. Tenemos la oportunidad de experimentar no solo el perdón por el sacramento de la confesión, sino también el perdón completo de todas las consecuencias del pecado que debe pagarse mediante actos de penitencia y conversión. Por lo tanto, si Dios es tan bueno contigo, ¿cómo no querer perdonar a esa persona? Si nuestro punto de partida es nuestro ego herido, permanecemos inmóviles. Pero si aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y su amor por nosotros, las cosas pueden cambiar, nuestro corazón se ablanda y el perdón puede fluir. Por eso debemos tener en cuenta la actitud del amo. Esta parábola es una alegoría, es decir, Jesús habla de un amo, pero piensa en Dios. Esto explica los enormes contrastes de la parábola. Como veremos, aunque se trata de cosas cotidianas, hay algo en esta historia que no ocurre en la vida cotidiana. En la historia que cuenta Jesús, el amo sigue las leyes de la época. Tenía derecho a tomar a un empleado y a toda su familia y mantenerlos en prisión hasta que pagara su deuda, realizando trabajo de esclavo. Pero cuando el empleado deudor solicita tener paciencia y esperar que pueda pagar, el amo le perdona la deuda. Lo sorprendente es la cantidad de la deuda, 10.000 talentos. Un talento equivalía a 35 kilogramos de oro. Según los cálculos realizados, 10.000 talentos equivaldrían a 350 toneladas de oro. Incluso si el deudor y su familia hubieran trabajado toda su vida, nunca habrían podido acumular 350 toneladas de oro. El cálculo extremo se hace a propósito. Nuestra deuda ante Dios es incalculable e impagable, y sin embargo somos perdonados por el amor infinito e incondicional de Dios. Ahora, miremos la actitud del empleado. Tan pronto como salió ese sirviente, encontró a otro sirviente como él que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». Este hombre le debía 100 denarios, es decir, 100 días de salario. Algunos cálculos que eran 300 gramos de oro. No había comparación entre los dos, pero nos ayuda a entender la actitud del empleado.
Dios perdona 350 toneladas de oro y Él es incapaz de perdonar 30 gramos de oro. En lugar de perdonar, le hace a su compañero lo que su amo podía haberle hecho a él, pero no lo hizo. Manda a su compañero a la cárcel según la ley hasta que pague toda la deuda. Una actitud inhumana que también afecta a sus compañeros. Al ver lo que estaba sucediendo, los otros sirvientes se entristecieron y fueron e informaron a su amo de todo lo sucedido. Nosotros también habríamos hecho lo mismo, habríamos tenido la misma actitud de desaprobación. Ahora miremos la actitud de Dios. Ante el amor de Dios que perdona generosamente nuestra deuda de 300 toneladas de oro, es más que justo que podamos perdonar nosotros a nuestro hermano que debe una pequeña deuda de 30 gramos de oro. El perdón de Dios es ilimitado. El único límite a la gratuidad de la misericordia de Dios proviene de nosotros mismos, de nuestra incapacidad de perdonar a nuestro hermano. Esto es lo que decimos y pedimos en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La actitud de la comunidad, un espacio alternativo de solidaridad y fraternidad. La sociedad del Imperio Romano era dura y despiadada, sin espacio para los pequeños. Buscaban refugio para sus corazones y no lo encontraban. Las sinagogas eran exigentes y no les ofrecían lugar. En las comunidades cristianas el rigor de algunos en la observancia de la ley hizo que coexistieran las mismas normas de la sociedad y la sinagoga. Así en las comunidades comenzaron a surgir las mismas divisiones que existían en la sociedad y la sinagoga. Entre ricos y pobres, dominación y sumisión, hombre y mujer, raza y religión, la comunidad, en lugar de ser un lugar de acogida, se convirtió en un lugar de condena. Combinando las palabras de Jesús, Mateo busca iluminar el camino de sus seguidores para que las comunidades sean un espacio alternativo de solidaridad y fraternidad. Deben ser la buena noticia. Perdonar. Hay quienes dicen: perdono pero no olvido, y yo soy capaz de imitar a Dios. Jesús da ejemplo en la hora de su muerte. Pide perdón por sus asesinos. Lucas 23:34. Preguntémonos: ¿soy capaz de imitar a Jesús? Que nos ayude la Santísima Virgen María a perdonar a nuestros hermanos como Jesús nos ha perdonado la desbordante y desorbitante suma de nuestros pecados, de tal manera que así todos podamos gozar de la misericordia infinita de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.